Bien, entonces, en este tipo de ecuaciones vamos a ver distintos tipos de ecuaciones diferenciales y cómo se reducen y qué cambios de variables se toman para poder resolver. Entonces, el primer tipo, ecuaciones de la forma f de y a de x igual a f de ax más bi más c. ¿Ya? Ecuaciones de esa forma, es decir, de y a de x igual a una función que depende de un montón de parámetros, con a, b y c números reales cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Nosotros hacemos un cambio de variable para poder hacer separación, para poder separar variable y luego integrar. Entonces, definimos un cambio de la forma z igual a todo el argumento de esta función. ¿Ya? Donde i, por supuesto, es una función de la variable x. Derivando, tenemos lo siguiente. De z de x es igual a, la derivada de x es 1, te queda a más b por la derivada de y, que sería y' o de y a de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar de y a de x para poder reemplazar esto en esta parte que está acá. ¿Qué nos va a quedar? Tenemos lo siguiente. Tenemos b de y a de x igual a de z de x, ¿cierto? B de y a de x, de z de x menos a. Luego esto es equivalente a decir que de y a de x es igual a 1 sobre b por dz de x menos a. Reemplazando, sigue que, fíjense arriba, yo arriba tengo de y a de x, y de y a de x corresponde a todo esto que nosotros acabamos de calcular. Entonces yo reemplazo, me queda 1 sobre b de z de x menos a igual a f de z. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a despejar la derivada y vamos a resolver. Entonces tendríamos lo siguiente. De z de x menos a igual a b f de z. Despejando, entonces nos queda de z de x igual a más b por f de z. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión que está aquí, ¿cierto?, es una función de z. Por lo tanto, es una ecuación de variables separables. ¿Por qué? Porque yo puedo, para resolver esta ecuación diferencial, tiro todas las variables z hacia un lado, a y b son constantes, recuerden, igual de x, y yo ahí integro. Entonces, integrando, tendríamos que la integral de dz a más b por f de z va a ser igual a la integral del diferencial de x. Entonces esto va a ser x más constante, y a este lado vamos a obtener una primitiva f grande de z igual a x más c. Con z, ¿cierto? C es una constante real, y z, de acuerdo al primer cambio que hicimos, sería ax más bi más c. Entonces la solución general es de la forma f de ax más bi más c igual a x más c. ¿Sí? Esta c es distinta a la otra c, por si acaso. ¿Ok? Esa sería la metodología analítica para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver un ejemplo para que podamos entenderlo de mejor manera.
Ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. De y a de x igual a 3y menos x. Entonces, ejemplo. De y a de x igual a 3y menos x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra función, ¿cierto?, corresponde a todo esto que está acá. Entonces, ese es nuestro cambio de variable. Sea z igual a 3y menos x. Derivando, tenemos que de z de x va a ser igual a 3 de y a de x menos 1. ¿Cierto? La derivada de x es 1 y la derivada de y prima. Entonces ahora vamos a despejar la derivada de y con respecto a x y vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial. Nos queda de la siguiente forma. Nos queda entonces que de z de x más 1 igual a 3 de y a de x, de donde sigue que de y a de x corresponde a 1/3 de z de x más 1. Ahí tenemos entonces de y a de x. ¿Qué es lo que hago yo? Reemplazo. Reemplazando nos queda de y a de x que corresponde a 1/3 de z de x más 1 igual a 3y menos x para nosotros es z, ¿cierto? Ese es el cambio de variable que nosotros hicimos. Entonces ahora vamos a multiplicar todo esto por 3 y nos va a quedar de z de x más 1 igual a 3z, de donde obtenemos entonces que de z de x es igual a 3z menos 1. Entonces, esa ecuación que tenemos ahí es de variables separables y por lo tanto yo puedo separarla e integrar, ¿cierto? Todas las z se van a ir hacia un lado. La variable x se va a ir a otro e integramos. Integral de z, 3z menos 1, igual a la integral del diferencial de x. Entonces aquí, bueno, las integrales nosotros tenemos que manejarlas bien, chiquillos. Eso es súper importante que lo tengan claro. Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener la integral de 3z menos 1 se puede resolver como 1/3 logaritmo natural 3z menos 1 igual a x más la constante c. Ahora, nosotros acá tenemos la ecuación resuelta para z, pero yo quiero la ecuación resuelta para x e y. Y nosotros sabemos que z corresponde a 3y menos x, ¿cierto? Ese es nuestro cambio de variable que nosotros hicimos al principio, que está acá. Entonces, una vez que nosotros resolvemos esta ecuación, volvemos a nuestras variables originales y nos queda, entonces, 1/3, 3y menos x, menos 1, aquí se me olvidó el logaritmo natural, igual a x más c. De donde entonces, si nosotros lo escribimos de una mejor manera, te queda 1/3 log natural de 9y menos 3x menos 1 igual a x más c. ¿Ok? Esta sería entonces nuestra solución general implícita. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Ahora, si nosotros quisiéramos despejarlo esto, en este caso es bastante sencillo. Si nosotros quisiéramos despejarlo, basta con que
elevemos a un tercio, apliquemos la función exponencial y todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Pero esta sería una, y aquí ya tenemos una solución, digamos, de nuestra cosa. Veamos un segundo ejemplo, pero este me gustaría que lo hicieran ustedes. Resolver de y a de x igual a x más y menos 1 al cuadrado. Ya. Chicos, les voy a dar, son las 7:35, a las 7, en 10 minutos lo revisamos, ¿les parece? Ya, Bien, vamos a resolver este ejercicio entonces. Chicos, ¿cuál es el cambio de variable? Partamos por ahí. ¿Z igual a qué? al producto de ese X, binomio. ¿A? X más Y menos 1. Exactamente. Listo. Entonces ahora derivamos. De z de x es igual. La derivada de x es 1. La derivada de y prima, o de y a de x. La derivada de menos 1, 0. Por lo tanto tenemos esto, miren. De z de x igual a 1 más de y a de x. Objetivo, despejar de y a de x. Entonces nos va a quedar de y a de x igual a de z de x menos 1. Y eso yo lo reemplazo arriba. Entonces, reemplazando, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar esto, miren. De y a de x es de z de x menos 1 igual a z cuadrado, ¿o no? Sí, Ya. Ahora, esto es de z de x igual a z cuadrado más 1. Despejamos entonces. Variable separable. De z cuadrado más 1 igual de x. Integramos. Al integrar, te queda integral del de z cuadrado más 1 igual a la integral del diferencial de x. Entonces, ¿cuánto vale la integral de dz sobre z cuadrado más 1? Aquí hay que tenerlo clarito, chiquillos. Esa integral se puede calcular o por sustitución trigonométrica o es una integral directa, de hecho. ¿Cuánto vale esa? Yo creo que ahí quedaron entrampados, ¿no? Ese es arcotangente de z igual a x más una constante de integración. Pero z corresponde a x más y menos 1. Entonces, si les cuesta esto, chiquillos, les recomiendo que instálense, que busquen una tabla de integrales también, eso es importante, ¿no? Entonces, arcotangente de x más y menos 1 es igual a x más la constante, donde c es un real. ¿Se entendió, chiquillo? sí. Ya. Ok. Bien, entonces vamos a ir con un segundo tipo de ecuación diferencial. Hay hartos ejemplos, después los vamos a ir viendo en detalle, ¿ya? Bueno, hay otro tipo de ecuaciones, ¿ya? Que son estas. Miren. Bueno, tenemos las ecuaciones del tipo f, vamos a retroceder, f de ax más bi más c, ¿cierto? Un f de algo lineal acá. Ahora existen las ecuaciones de este tipo también. Dos. Ecuaciones de la forma de y a de x igual a f de y sobre x. ¿Ya? Donde a este lado, digamos al lado derecho de la igualdad, siempre hay un y sobre x. Entonces, ¿qué hacemos acá?
tomamos el cambio de variable z igual a y sobre x. Despejamos y. Al despejar y, nos queda y igual a z x. Entonces, ahora derivamos. Derivando, recordemos que y es una función de x y que z también es una función de x, porque es parte de la variable. Luego, derivando, tenemos la derivada de y a de x. Y acá, cuando yo derivo, ¿qué es lo que obtengo acá, chiquillo? ¿La derivada de qué es eso? De I. Esa es la derivada de un producto, ¿no? Porque Sí. z es función de x y x también, por lo tanto tendríamos la derivada del primero, que sería de z de x, por el segundo sin derivar, que es x, más el primero que es z, por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, de y a de x corresponde a x de z de x más z. Reemplazando, ¿qué nos va a quedar? De y a de x, que corresponde a x de z de x más z, igual a f de z. Y esta ecuación también es de variables separables, porque si ustedes se fijan, yo voy a despejar la derivada, x por dz de x es igual a f de z menos z. Entonces yo a un lado tengo la variable x y al otro voy a obtener la variable z. Si usted se fija, esto sería dz, f de z menos z, igual a dx sobre x. Entonces yo aquí integro, y al integral tengo integral de z, f de z menos z, igual a integral de x sobre x. Esta integral de aquí, ya esto que está aquí le vamos a llamar f grande de z, porque eso va a depender de cómo sea f chica, ¿cierto? De cómo va a ser esa integral. Entonces esa va a ser una primitiva igual a de x sobre x, que es logaritmo de x, más una constante de integración. Luego, como z es y sobre x, entonces tendríamos que f de y sobre x es igual al logaritmo de x más c, donde c es un real. Esto corresponde a la solución general implícita de este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un ejemplo. Si ustedes se fijan, el tratamiento es muy parecido. Hago un cambio de variable y el objetivo es reemplazar la derivada y reemplazar la variable que nosotros obtenemos acá. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Resolver de y a de x igual a y menos x partido por y más x. No está explícitamente de esa forma, pero se puede dejar. Fíjense. Yo esto lo puedo escribir así. Si yo factorizo por x arriba, me queda y sobre x menos 1, y abajo te queda y sobre x más 1, ¿cierto? Entonces yo puedo simplificar acá y me queda y sobre x menos 1 dividido en y sobre x más 1. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el y sobre x que voy a sustituir. Entonces, sea z igual a y sobre x. Despejamos y igual a x por z.
Derivando, nos queda la derivada de y con respecto a x corresponde a la derivada de un producto. Entonces, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar serían z, más el primero que es x, por la derivada de z con respecto a x. Reemplazando, ¿qué vamos a obtener? Esto de aquí, ¿cierto? El de y a de x, corresponde a toda esta expresión que yo tengo acá. Entonces sería z más x por dz de x. Igual, el y sobre x yo sé lo que es, eso corresponde a z. El y sobre x es z, entonces te queda z menos 1, z más 1. Vamos a despejar dz de x. X por dz de x igual a z menos 1, z más 1, menos z. Sumemos estas fracciones. Al sumar estas fracciones nos va a quedar lo siguiente. X de z de x igual z más 1, z menos 1, menos z, z más 1, y aquí tendríamos z menos 1, menos z cuadrado, menos z, dividido en z más 1. Entonces yo voy a eliminar acá, y esto nos va a quedar así. Esto quedaría en x de z de x igual a menos 1 menos z cuadrado dividido en z más 1. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tirar las zetas hacia un lado y tirar los números hacia el otro. O sea, las x hacia el otro. Entonces nos queda z más 1 de z dividido en 1 más z cuadrado. El signo menos lo voy a dejar al lado derecho. Entonces va a quedar menos 1 partido por x diferencial de x. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, ya tenemos separadas las variables, podemos integrar. Integral z más 1 de z dividido en 1 más z cuadrado igual a menos integral de 1 partido por x de x. Si ustedes se fijan, la primera integral yo la puedo separar en dos. Esto es equivalente a escribir de la siguiente forma. Z de z sobre 1 más z cuadrado más de z 1 más z cuadrado igual a menos logaritmo natural de x más la constante de integración c. Entonces, fíjense aquí en lo siguiente. Yo a esta integral que está aquí le voy a llamar J1 y la vamos a resolver. Sea, fíjense que el problema más grande en realidad aquí tiene que ver con las integrales. Z de z, 1 más z cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esta integral? Si uno la mira bien, se da cuenta que es una integral por sustitución. Entonces, si u es igual a 1 más z cuadrado, entonces du es igual a 2z diferencial de z. Y yo acá tengo z de z, por lo tanto despejo nos queda du medios igual a z diferencial de z. Reemplacemos. En j va a quedar integral de u medios sobre u. Esto es 1 medio integral de u partido por u, que eso es 1 medio logaritmo natural de u, más una constante C1, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora volvemos a la variable original, ¿cierto? Como u es 1 más z cuadrado, por lo tanto j sub 1 va a ser igual a 1 medio logaritmo natural de 1 más z cuadrado más la constante C sub.
Entonces ya tenemos listo esto. Ahora vamos a resolver esta integral j sub 2. Esa integral nosotros anteriormente ya la habíamos hecho. J sub 2 corresponde a la integral de z sobre 1 más z cuadrado, y esa es directa, arco tangente de z más una constante c sub. Finalmente, una vez que yo tengo las dos integrales resueltas, ¿cierto? Reemplazo j1 más j2. j1 corresponde a un medio del logaritmo natural de 1 más z cuadrado. Yo reemplazo un medio del logaritmo natural de 1 más z cuadrado. Más j2, que es arco tangente de z. ¿Qué voy a hacer con las constantes c1 y c2? Esas constantes las voy a agregar a la constante que está al lado derecho, completa. Menos logaritmo natural de x, más una constante k, por decirlo de alguna forma, donde k es la suma de todas las otras constantes. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo resuelto el problema, pero recuerden que z es y partido por x. ¿Cierto? Nosotros dijimos arriba, al principio del problema, que z correspondía a y partido por x. Entonces, como z es y partido por x, entonces finalmente vamos a obtener una solución general implícita que es de esta forma. Un medio logaritmo natural de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado más arco tangente de z, que es y sobre x, igual a menos logaritmo de x más k, donde k es un número real. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Ya, si ustedes se dan cuenta, el problema más grande tiene que ver con las integrales, ¿no? Ahí hay que ponerle pero firme, sobre todo con la parte de cálculo integral, digamos, ¿cómo les dijera? Ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado con respecto a eso, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a ver un concepto que se llama concepto de homogeneidad, ¿ya? Concepto de homogeneidad. Y ahí va a aparecer algo relacionado con lo que recién vimos. Entonces, tercer tipo. Ecuaciones de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual 0 con m y n funciones homogéneas de orden n. Ya, entonces aquí esto motiva la siguiente definición. Definición. Sea, si definimos z como una función de f de x, y, esta es homogénea de orden n si f de t por x, ti es igual a t a la n por f de x, y. Voy a mostrar un ejemplo para entender esta definición. Ejemplo. Supongamos que tenemos una función g de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? G es homogénea de orden 2.
¿Por qué? Porque si yo reemplazo tx, ti, yo en el fondo en vez de poner x, ahora voy a poner donde hay x, voy a poner tx. Entonces sería tx al cuadrado. Y en y voy a poner ti. Entonces sería ti cuadrado. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a las propiedades de potencia, yo puedo escribir t cuadrado x cuadrado, t cuadrado y cuadrado. Entonces, yo puedo factorizar por t, y te queda t cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es t cuadrado por g de x, y. Entonces, g de tx, ti es t cuadrado de x, y. En este caso, el orden t es 2. ¿Cierto? Este n que estaba acá definido es 2. Entonces, al ser 2, eso significa que g es una función homogénea de orden 2. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de homogeneidad? Sí. Ya, veamos un segundo ejemplo. Sí, profe. H de x, y igual a xy es homogénea también. Veamos su orden. Entonces, usted reemplaza h tx, ti es tx por ti. Esto es t cuadrado por xy. No todas son de orden 2. En este caso ha dado que son de orden 2. Entonces aquí sería t cuadrado por h de x, y. Orden 2. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo quiero dejar clara una cosa. Cuando yo tengo ecuaciones diferenciales, ¿ya? En donde m y n, ¿ya? Se puede transformar en una homogeneización de orden, del mismo orden, entonces yo puedo hacer un cambio de variable. Mire, yo aquí les voy a mostrar para qué me va a servir ese concepto. Mire. Yo acá tengo la siguiente ecuación. Veremos cómo aplicar dicho concepto a la resolución de ecuaciones diferenciales. De la siguiente EDO, ecuación diferencial ordinaria. Tenemos x cuadrado menos 2y cuadrado de x más xy de y igual 0. Entonces, fíjense en lo que nosotros dijimos. En un principio estábamos hablando de ecuaciones diferenciales de esta forma. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que verificar cuando yo tengo una ecuación diferencial de esa forma es si m y n son homogéneas del mismo orden. Entonces, el paso 1 es verificar que ambas sean homogéneas del mismo orden. Verificar la homogeneidad del mismo orden. Entonces, fíjense, observen. M de x, y corresponde a x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces usted reemplaza m tx, ti es t cuadrado, x cuadrado, menos 2t cuadrado, y cuadrado. Entonces esto es t cuadrado, x cuadrado, menos 2y cuadrado. ¿Cuánto es eso? T cuadrado por m de x, y. O sea, m es de orden 2, ¿cierto?
M es homogénea de orden 2. Ahora vamos a ver qué pasa con N. Bueno, N ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer simplemente por un tema de... X, Y. Entonces, N, TX, TI es TX, TI, eso es T cuadrado, XY, y eso es T cuadrado, N, TX, Y. O sea, esta también, N, es homogénea de orden 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chiquillos? O sea, en este caso han dado todos de orden 2. Eso no tiene nada que ver. Sí, sí, yo podría poner un X cuarta aquí a la sexta, aquí a la octava, podría dar orden N si quisiera. En este caso da orden 2 porque es como lo más cercano, ¿no? Ya, después podríamos hacer una de orden 3 si quieres. Ya, Ah, ya. lo importante es que sean homogéneas del mismo orden. Lo importante es que tanto en M y N, esto que está aquí siempre sea igual. ¿Se fijan? Eso es lo importante, que sean iguales. Entonces, ¿qué es lo Ya. que uno hace? Lo que uno va a hacer es despejar de Y a de X. Entonces, el paso 2, una vez que yo verifico eso, despejo de Y a de X. Entonces, vamos a copiar nuestra ecuación diferencial, que es esta que está acá. Me quedó mal copiar, la voy a volver a copiar. Ahí sí. Ya, esa es nuestra ecuación. Entonces vamos a despejar de Y a de X. Fíjense lo que vamos a hacer. XY de Y igual a menos X cuadrado menos 2Y cuadrado de X. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar de Y a de X igual a menos X cuadrado menos 2Y cuadrado dividido en X por Y. Como es homogénea de orden 2, eso me da el pie para saber por qué elemento tengo que factorizar. Factorizar o dividir, en el fondo. Como la idea es obtener un cambio, porque en el fondo, ¿para qué es la homogeneización? La homogeneización es para llevar esta ecuación a este tipo, a hacer este cambio de variable. Z igual a Y partido por X. Esa es la idea. Entonces, como es homogénea de orden 2, como en este caso los dos nos dieron n igual 2, yo voy a multiplicar y dividir por 1 sobre x cuadrado arriba y abajo. ¿Por qué x cuadrado? Porque es de orden 2. Si fuera de orden 3, ¿por cuánto dividiría? Por X al cubo. Exacto. Si fuera de xn, por x a la n. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante saber cuál es el orden de homogeneización aquí. ¿Queda claro? Estas dos tienen que tener el mismo orden de homogeneización. Si no son iguales, no puedo hacer esto. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense lo que va a ocurrir. De Y a de X igual a menos X cuadrado sobre X cuadrado menos 2Y cuadrado sobre X cuadrado dividido todo eso en XY sobre X cuadrado. Entonces yo ahora empiezo a simplificar, ¿cierto? Lo que puedo simplificar. Se simplifica, y miren a lo que llegué. Yo llegué a esto. De Y a de X igual a menos 1 menos 2, miren, Y sobre X al cuadrado, y abajo te quedó Y sobre X. ¿Se dieron cuenta? Entonces, en este momento yo ya tengo el cambio de variable, fíjense, ese es el cambio de variable que yo voy a hacer, ¿cierto? Para poder resolver esta ecuación. O sea, esta ecuación, ¿cierto? De esta forma se transformó en la ecuación anterior. La ecuación anterior era de esa manera, ¿se acuerdan? Era de Y a de X igual a F de Y partido por X. Aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está.
Aquí está, esta. De I a de X igual a F, o sea, siempre en todos sus elementos del lado derecho de la igualdad, siempre hay un I partido por X. Por eso es tan importante que ambas sean del mismo orden de homogeneización. Porque uno divide y se encuentra justamente con eso. O sea, en este minuto yo tengo una ecuación diferencial de la forma de I a de X igual a F de I sobre X. Hacemos el cambio. Z igual a I sobre X. Luego, despejamos I. I igual a X por Z. Derivando de I a de X igual a la derivada de X es 1 por el segundo sin derivar Z más X por la derivada de Z con respecto a X. Y reemplazo en la ecuación diferencial que en este caso nosotros tenemos acá. Esta. Ahí vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Reemplazando. Tenemos Z más X por dz de X es igual a menos 1 menos 2z cuadrado dividido todo eso por z. Lo que es lo mismo que escribirlo así, 2z cuadrado menos 1 dividido en z. ¿Cierto? Metemos el signo menos hacia adentro para poder escribirlo de mejor, para que no estorbe el menos, en el fondo es para eso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a despejar de z de x y vamos a resolver. X de z de x igual a 2z cuadrado menos 1 dividido en z menos z. Sumemos fracciones, nos queda z, 2z cuadrado menos 1 menos z cuadrado. Esto es z cuadrado menos 1 dividido en z. Luego, x por dz de x igual a z cuadrado menos 1 dividido en z. Y despejamos. Al despejar nos queda dz por z abajo, z cuadrado menos 1 igual a 1 sobre x diferencial de x. Entonces ya tengo separadas las variables y puedo integrar. Al integrar voy a obtener lo siguiente. Integral z de z, z cuadrado menos 1 igual a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Entonces, si ustedes se fijan en esta integral que está aquí, basta con hacer un cambio de variable y obtenemos la primitiva, ¿cierto? Entonces, para la integral z de z, z cuadrado menos 1, sea u igual a z cuadrado menos 1. Entonces, de u va a ser 2z diferencial de z. De esta forma tenemos que de u medios es igual a z por el diferencial de z. Y nos quedaría entonces que la integral, que nosotros le vamos a llamar i, es 1 medio diferencial de u dividido en u. Esto es 1 medio integral de u sobre u, o sea, 1 medio logaritmo natural de u más una constante c que proviene en este caso de la integral i. Pero u, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, corresponde a z cuadrado menos 1. Por lo tanto, yo reemplazo el valor de u en esta integral y nos quedaría 1 medio logaritmo natural de z cuadrado menos 1 más c en la variable i. Estamos listos. Entonces ahora esta integral está, y esta integral que está acá es re fácil porque ese es logaritmo natural de x más c nomás. ¿Cierto? Entonces reemplacemos. Finalmente, tenemos 1 medio logaritmo natural de z cuadrado menos 1 igual a logaritmo natural de x más una constante c2, ¿cierto? Que sería la suma de la constante
C que nosotros obtuvimos acá con la constante CI que está acá. ¿Sí? Pero recuerde que Z es I sobre X. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 1/2 logaritmo natural de I cuadrado sobre X cuadrado menos 1 es igual al logaritmo de X más la constante C2. C sub 2, un número real. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Perfecto.